Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva entrega de nuestro espacio entrevista. Hoy tenemos la excelente oportunidad de compartir unos minutos con un hombre destacadísimo dentro del ballet contemporáneo de nuestra época. Es mujer, es española, es Ana Laguna. Muy buenos días, Ana. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación de RT. Muchas gracias. Buenos días. Ana, en el ballet contemporáneo, como acabo de mencionar, eres un hombre muy destacado. Sin embargo, sí, muy destacado, pero tu carrera se desarrolló fuera de España. Estamos hablando de que, si no me equivoco, te mudaste a Suecia con unos 20 años, en aquella España de la dictadura. ¿Estabas quizás buscando una ventana abierta para desarrollar tu carrera artística? Bueno, estaba buscando, es que no tenía otra opción. Te hablo del 1974. Entonces, en España no existía ninguna compañía de danza. O sea, existía el Liceo de Barcelona y existía una pequeñísima compañía de gente argentina que habían hecho, que se llamaba el Ballet de Cámara de Madrid. Pero de ahí, o sea, estaban las compañías de danza española. Más folclore, ¿no? Sí, entonces yo ya casi cuando comencé los estudios con María de Ávila en Zaragoza me dijo inmediatamente, o sea, cuando estés preparada profesionalmente, sabes que tendrás que salir de España porque no hay nada. O sea que ya estábamos preparados mentalmente. ¿Por qué Suecia? ¿Tenías alguna referencia? Pues digamos que es casi pura coincidencia. Nunca me imaginé que pararía en Suecia, ¿no? Pero estando en Madrid justamente con esta pequeñita compañía, estuve como 10 meses o algo así. Entonces vinieron a Madrid al Teatro de la Zarzuela, el Culver Ballet, vino el Het National, vinieron tres compañías diferentes. Y entonces yo me lancé a todas las compañías a hacer audición. Pero la última compañía fue la del Culver. Y digamos que me chocó y me fascinó porque era completamente diferente a todo lo que había visto anteriormente. Primero, porque hacían una danza contemporánea que yo no había nunca visto en España. Todo lo que había visto era... O sea, estoy educada en clásico y en ese tiempo no venía nada contemporáneo tampoco, menos esta compañía. Y luego también por la teatralidad que tenían las obras que hacían. O sea, eran unas obras que te llegaban directamente así en el estómago y en el pecho, ¿no? Y fue tan fuerte la impresión que me dio que yo dije, yo tengo que hacer clase, tengo que pedir audición en la compañía, tengo que ver si puedo entrar. Y ya te digo, pura casualidad. Hablamos entonces de una escuela totalmente diferente, la Culver Ballet, como has mencionado, más rupturista, más innovadora. Te encontraste entonces un marco perfecto, ¿no?, para el desarrollo de tu carrera. Sí, sin esperármelo, en el sentido de que, como te digo, yo jamás había hecho contemporáneo. O sea que cuando llegué al Culver y hice la audición, tuve que aprender todo lo que es la técnica de danza contemporánea, todo lo que es la técnica Graham, y etcétera, etcétera. Pero no me asustó, al contrario, yo encontré que ahí me sentía como pez en el agua. Fuiste una de las musas, por supuesto, de tu marido, Mats Ek. Desarrollaste papeles y, de hecho, ahí es donde cosechaste, ¿no?, tu gran nombre dentro de este sector del ballet, con papeles como Unas nuevas Giselles, Cármenes. ¿Qué recuerdas de esa experiencia? ¿Qué es lo nuevo que aportabas? Bueno, yo creo que la coreografía de Mats es una coreografía que sigue la línea un poco de lo que siempre ha sido el Culver, más teatral, mucho más, digamos, comunicativa en la danza, una comunicación muy sincera y muy trabajada psicológicamente también. Entonces, es un trabajo que hemos hecho durante muchísimos años, el encontrar este nivel aparte de que esto lo he aprendido ya desde que era pequeña y es como una necesidad, ¿no? Y que creo que la danza debe de ser siempre así, hagas contemporáneo, hagas clásico o hagas folclore. Tiene que ser sincera y comunicativa.
y sin que, o sea, la técnica es como una ayuda para expresar los sentimientos, no tiene que ser un impedimento. Y a veces la técnica se convierte en un lado un poco circense, tan equilibrístico que quita un poco lo que quieres decir, el sentimiento que quieres expresar. Una vez usted comentó que su cuerpo ya no estaba ni para Giseles ni para Cármenes. No está muy lejos de eso ya. ¿Qué le dice hoy en día a su cuerpo? Ay, mi cuerpo dice, no me hagas estas cosas tan... No, bueno, yo sigo bailando todavía, o sigo moviéndome, digamos, no sigo bailando verdaderamente, depende. Pero me gustaría continuar en escena de una forma u otra, ¿no? Hago también mucho teatro y me gusta, pero mi cuerpo, o sea, yo soy muy consciente de que puedo hacer ciertas cosas y ciertas cosas no, entonces yo no me pongo a hacer, por ejemplo, pues no me pondría jamás a hacer, ni siquiera intentaría ponerme a hacer una Giselle o una Carmen, una cosa, porque sería primero imposible de llegar a ese nivel y luego que me mataría, me tendrían que llevar a urgencias ya después del primer paso casi. Entonces sería un poco inútil. Y luego después yo pienso que también hay que saber hasta qué nivel puedes llegar con tu edad, ¿no? El cuerpo no te da y hay que bajarse, apearse. Hay que apearse cuando uno no puede estar ahí arriba. Y sin embargo, el cuerpo evoluciona dentro del bailarín, pero su mente también y por supuesto el tiempo sigue avanzando. ¿Cómo ves la evolución del ballet en nuestra época? Bueno, le diríamos que la danza nunca es, ¿cómo se llama? Es como el agua, ¿no? Como la arena, siempre es en constante movimiento, entonces nunca es igual. Incluso un espectáculo, Giselle, no lo bailas igual hoy que mañana, porque el público es diferente, el sitio es diferente, o sea, es una evolución constante y un movimiento constante. Yo creo que es difícil de responder. Hay que tener... Yo veo un poquito de dificultad, digamos, en la danza en general hoy en día. Danza contemporánea, danza clásica, en diferentes formas hay una tendencia al equilibrismo. Un poco lo que hablábamos antes, ¿no? Que come el sentido de por qué haces las cosas, o sea, por qué bailas, es una forma de comunicarse, no la danza. Entonces, si no partes de la base de comunicarte, ¿para qué se hace? O sea, queda un poco competitivo. Su carrera, como ya hemos comentado, por supuesto, una pieza fundamental fue su marido, Maciek. Los críticos dicen que fue un encuentro casi providencial. ¿Para ti fue simplemente una historia de amor o está mucho más relacionado con la evolución de la danza contemporánea? Uy, no sé, porque yo creo que digamos que la gente dice y arregla y pone y piensa. O sea, la relación de Maciek y mía, la relación profesional entre nosotros comenzó mucho antes de que estuviésemos juntos, de la relación privada, ¿no? Entonces ya no sé dónde va una y dónde va otra, dónde influye una y otra, porque desde el principio que él comenzó a hacer coreografías estaba yo, pero él no comenzó a hacer coreografías hasta... Yo llevaba ya en la compañía 3 años, o sea que estaba haciendo ya cosas de Béchard, estaba haciendo cosas de Cunningham, de Birgit Kulber, de Lubovitch, o sea, de todos los coreógrafos de aquella época que teníamos en la compañía. También en este aspecto has compartido escenario con destacados bailarines como Rudolf Nureyev o Mikhail Baresnikov. ¿Hasta qué punto a una bailarina le puede ejercer presión, ¿no? Esos nombres delante de ti? Sí, claro, sobre todo, o sea, ejerce presión pues porque son dos nombres muy altos y
muy conocidos, pero al mismo tiempo en la danza no tienes que dejar influenciarte de eso, o sea, en el sentido que quiero decirte que cuando, por ejemplo, comenzamos a ensayar junto con Nureyev, que fue hace en los años 80, y con Misha, con Baryshnikov, que fue ahora en los 2000, 2007, o sea, cuando tú estás en un estudio y empiezas a trabajar, estamos todos en la misma, o sea, somos todos iguales, estamos todos como el primer día de escuela, en una clase. Entonces, cuando comenzamos, por ejemplo, a trabajar con Misha, pues fue un proyecto que lo hicimos juntos, ¿no? Los tres. Entonces dijimos, bueno, no dijimos nada a nadie, vamos a empezar, nos encontramos varias veces y dijimos, vamos a trabajar, vamos a empezar y ver si esto funciona o no, si nos encontramos. Y al cabo de una semana y media dijimos, ok, damos el próximo paso. Porque tampoco es una cosa fácil para un bailarín de digamos, una experiencia tal que él tiene, pero también tiene una cierta edad, o tenía una cierta edad. Entonces, trabajar con un coreógrafo nuevo completamente, una nueva técnica completamente nueva, un nuevo lenguaje, no era fácil tampoco. Y para un coreógrafo que nunca se ha encontrado con este bailarín, nunca ha trabajado, hacer una cosa nueva, pues es un challenge, pero al mismo tiempo también es difícil. O sea que estábamos los tres, pues eso, como tanteando, ¿no? Como el primer día de escuela. Y ahí no puedes ponerte a pensar si uno está aquí, si uno está allá. O sea, estamos todos en el mismo nivel. Y además yo creo que eso es muy humano. Y si no, no llegamos a ningún sitio tampoco, porque impide un encuentro. Continuamos a unos segundos con esta entrevista. Vamos a hacer una pequeña pausa. Ahora regresamos. Desde la microbiología hasta las escalas cósmicas. Las invenciones que cambian la vida para bien. Los descubrimientos que hacen marchar el progreso. Tecnología de Rusia. Tecnología de punta en RT. Al igual que las invisibles bacterias invaden su baño y su cocina, las mentiras y las dudas ensucian las noticias que usted mira. RT le ofrece el nuevo Limpia Noticias. Julian Assange es el líder de una nueva especie de terroristas. El juicio Assange será una represalia política por las actividades del líder de Wikileaks. Protéjase de las manchas del engaño. La reforma sanitaria de Obama beneficia a los estadounidenses más pobres, según las estadísticas. Beneficia a las grandes industrias farmacéuticas que se han... Obtenga información sin gérmenes con Eva Bollinger. Detrás de la noticia en RT. Bienvenidos de nuevo a nuestro espacio entrevista. Continuamos con esta conversación con la bailarina española Ana Laguna. Precisamente hablábamos hace un rato de las diferentes culturas, ¿no? Y bueno, y en cada cultura hay ciertos patrones. Quizás tienes alguna preferencia de con qué ballets trabajar. ¿Tienes algún preferido? Ballets, me han preguntado muchas veces eso. La verdad es que no tengo preferidos porque me gustan todos. Todos te aportan. Sí, porque quizás la fusión es lo más interesante. Todos son muy diferentes y entonces yo creo que lo más importante y lo más interesante es intentar meterse, o eso es lo que yo he intentado. No sé si lo he conseguido, pero lo he intentado. O sea, cada vez que se hace una parte, un rol o una parte, o sea, no pasarlo, digamos, o sea, pasa siempre a través de mí, porque es evidente, ¿no? Soy yo la que lo interpreta, pero no partiendo de la base de que, ay, pues yo creo que Julieta tiene que ser así, porque Julieta hace así, porque Julieta piensa así, porque yo creo, o sea, yo parto de la base justamente al contrario. Yo parto de la base de Julieta, por ejemplo, o de Carmen, o de Giselle. ¿En qué situación están? Y yo intento meterme en su vida, meterme en su situación y sentir qué es lo que ellas sienten.
y no lo que yo sentiría en esa situación. O sea, yo, por ejemplo, yo personalmente no soy Carmen en la vida privada, tampoco soy Giselle, tampoco soy Odette Tautil, pero intenté relacionarme cómo hace Carmen, por qué piensa así, por qué reacciona Carmen de esta forma con don José, o Giselle, por qué es tan sensible, o Odette Tautil, que tiene estos dos lados. ¿Y con qué papel te has sentido más identificado durante tu carrera? Con todos y con ninguno. Precisamente por eso, porque he intentado meterme en los papeles. Y yo creo que siempre, por supuesto, siempre sacas algo porque siempre, o sea, vas al fondo del pozo, ¿no? Y a veces te encuentras que es un pozo que no tiene fondo, ¿no? Y dices, ¿pero cómo es posible? Entonces llegas hasta abajo y luego tienes que tirar a ver lo que sacas, y de ahí pues vas cogiendo las cosas que sirven para el rol que haces, ¿no? Y yo creo que es muy, muy interesante. Es mucho más interesante que ponerse uno mismo, porque ¿quién quiere ver lo que siente Ana Laguna? No es nada interesante. Yo creo que lo interesante es si vas a ver El lago de los cisnes, ver quién es Odette y quién es Odile, o quién es Carmen, qué te está diciendo, qué le está pasando a esta mujer, a Giselle lo mismo. ¿Hay algún papel que te hubiera gustado interpretar y que no has podido o no ha surgido? ¿Qué le queda a Ana Laguna por hacer? Ay, todo, porque no terminas nunca de aprender. En este trabajo no terminas nunca de aprender, estás continuamente evolucionando. Es como la vida, que dices, y en la vida que, ay, pues no he hecho esto, sí, pero podía haber hecho. O sea que así concretamente no sabría decirte en este momento, pero yo creo que todavía tengo mucho por descubrir. Y lo que hago ahora también pues me aporta mucho, porque sigo trabajando con danza yo misma en el escenario, hago teatro también, y remonto ballets sobre todo de Matsek y de algún otro coreógrafo también. Y eso es muy, muy, muy interesante, porque porque yo creo que puedo, digamos que no me quiero ir a la tumba con el poco conocimiento que yo he adquirido durante estos años. Este poco conocimiento querría traspasarlo a las nuevas generaciones. Y luego después yo también, al mismo tiempo, yo aprendo y evoluciono también enseñando esto, porque al mismo tiempo que yo lo traspaso a otra persona, veo posibilidades que a lo mejor no había en ese momento, o que yo no podía hacer, o que otra persona no podía llegar. Y también la receptividad del bailarín, que son tan diferentes. O sea, normalmente se hacen 2 o 3 casts, ¿no? 2 o 3 distribuciones, se dice, ¿no? Elencos. Y entonces son tan diferentes claro, como son 2 personas diferentes, pues perdón, hay una interpretación también diferente del mismo rol, pero es porque, claro, son dos personas que están y entonces cómo dirigir, ponerlos en el camino justo para que lleguen justamente al personaje y no lleguen a la privacidad de ellos mismos. Y esto requiere mucha psicología, cómo trabajarlo, cómo hacer, y yo ahí aprendo muchísimo. Hablabas de las nuevas generaciones. La danza, el ballet evolucionan, pero el tiempo también, ¿no? ¿Cómo son las nuevas generaciones del ballet? Son impresionantes. Pueden hacer de todo, es increíble. O sea, físicamente es verdaderamente impresionante lo que puede hacer un bailarín hoy en día. ¿Cuáles son las diferencias? Yo creo que siempre ha habido
cuando llegas a una cierta edad siempre dices, porque los jóvenes, ¿sabes? Como los padres, dices, pero es que la otra generación, nosotros no hacíamos así, no sé. Y es un poquito gruñirid, ¿no? Un poquito de... yo creo que no se debe de gruñir en ese sentido. Cada generación tiene una cosa diferente, ¿no? Esta generación de bailarines, ya te digo, yo creo que tiene unas... Porque la técnica ha avanzado muchísimo. Los hombres, por ejemplo, han avanzado muchísimo en técnica. En técnica, digamos, en flexibilidad. Los hombres tienen como hay mucha más flexibilidad en los hombres de lo que había anteriormente. Antes eran como más... estoy generalizando, tampoco se debería de generalizar, porque es peligroso generalizar también. O sea que no sé, es un poquito difícil de decir, pero yo creo que lo que tenemos que hacer con la nueva generación es intentar hacerles recordar que hay un alma, que hay un corazón, que hay un sentimiento que va por encima y por debajo de todo. O sea, que es lo que sostiene la danza. Y eso es lo que no se debe de olvidar. Personalmente eso es lo que yo creo. Y yo creo que eso es un poquito la tendencia que hay en la danza, tanto en la danza clásica como en la danza contemporánea. Ana, estamos ahora mismo en Rusia, en Moscú, por supuesto, el templo del ballet, ¿no? Que además lo tenemos aquí enfrente, el Bolshoi. Tú has podido bailar en su escenario. ¿Cómo se siente una bailarina? Uy, es enorme. El Bolshoi es grandísimo. Sí, es muy, muy especial el bailar en el Bolshoi, porque precisamente lo que tú dices es como bailar en la Ópera de París. No son como dos sitios tan importantes en la danza. Es también un poquito lo mismo que te decía con lo de bailar con los grandes maestros, ¿no? De danza, sean bailarines o sean coreógrafos también. Al mismo tiempo que sientes esa presión de esa grandeza, tienes que ponerte en el sentido de que, tienes que tener la humildad suficiente como para decir, yo estoy de todas formas aquí, tengo que defender el papel que estoy haciendo, el rol que estoy haciendo. No puedo estar pensando que tengo que bailar más o mejor porque estoy en el Bolshoi y peor porque estoy no sé, en Sevilla o porque estoy Para mí el público es igual de importante en un sitio que en otro. Claro que tienes una presión social también, ¿no? Y no voy a engañarte de que hay una presión, sí, por supuesto, pero hay que intentar. No sé. Despojarte, ¿no? Sí, porque si no la presión esa te puede dar tanto miedo que llegas a escena con miedo y entonces no tienes una relación, no hay un diálogo tampoco, ya no puedes transmitir, estás transmitiendo una cosa falsa, no estás verdaderamente ahí dentro con todo tu ser. Dos preguntas para acabar. Una precisamente relacionada con Rusia. Los que no entendemos mucho de ballet, ¿no? Pues Rusia evidentemente tiene una tradición increíble dentro de este sector, pero sin embargo, por ejemplo, ahora vemos, pues ahí tenemos a Nacho Duato, ¿no? En San Petersburgo. Quizás el ballet ruso empieza un poco a dejar ese estigma clásico, a empezar a evolucionar también, a ser un poco más vanguardista, más revolucionario. Sí, empieza también, yo creo que es bueno que lo hagan y yo creo que es necesario. Yo creo que es necesario también para todas las compañías clásicas, porque estamos en el 2014 y no podemos vivir en el 1800, o sea, no podemos seguir haciendo, o sea, es como contar, los ballets clásicos son como cuentos, ¿no? La mayor parte son como cuentos de hadas y hay que saber contarlos. Y aquí en Rusia lo saben contar fantásticamente bien. Pero claro, ellos mismos también necesitan evolucionar, porque es lo mismo que si aquí en Rusia no se hubiese introducido el Internet, no se hubiese introducido, entonces claro, se quedarían hacia atrás. Y es lo mismo con la danza, tienen que también introducir la danza contemporánea,
para que ellos mismos se sientan que siguen evolucionando con la danza también, puesto que tienen todo para poder hacerlo, porque tienen magníficas escuelas, tienen un potencial de bailarines increíble, o sea que lo tienen todo para poder hacerlo. Y lo están haciendo. Una pregunta, estaba deseando tener una bailarina, un bailarín frente de mí para realizarle esta pregunta. Oye, a ver si te la puedo contestar. Sí, seguro que sí. En torno al ballet hay toda esta leyenda, y eso lo veíamos muy bien en esta película, El Cisne Negro, en el que se cuentan pues capítulos, no sé si exagerados o no. ¿Realmente te sientes identificada con esa película? No, para nada. No, yo creo que es una falsa identificación de lo que es la danza, de lo que es una bailarina, un bailarín, lo que es la danza. Hay también ciertos momentitos, o sea, pizquitos así de cosas que pueden suceder, que han sucedido a lo mejor, pero no es la base de lo que es la danza. Una bailarina no vive así, no es tan horrificante como lo ponen, no es tan... es angustioso, puede llegar a ser angustioso el bailar porque es un trabajo muy duro y la película esa muestra un poco eso, pero muestra un lado muy complicado de lo que es... Exagerado quizás, ¿no? No exagerado, yo diría más bien falso también. Yo diría más bien falso porque además no saca el lado del amor a la danza. Hay un amor a la danza y una satisfacción que te da el estar en escena, una satisfacción que te da el estar el hacer ese papel o hacer todo lo que haces, o sea, querer comunicar esa satisfacción o esa frustración, que puede ser una frustración también cuando llegas a la escena y no logras hacer la técnica que te ayude a sacar lo que tienes dentro, pues puede ser una frustración. Yo me he frustrado muchísimas veces, la mayor parte de los espectáculos he salido frustrada porque digo, ay, no, pues si no he comunicado esto, pues si no he podido interpretar esto como tiene que ser, o sea... Y no te diré, o sea, la mayor parte de las frustraciones mías de un espectáculo ha sido, no porque a lo mejor, digamos, me he caído de una pirueta o he torcido o algo así, sino el no haber podido lograr sacar partido a la persona de la que estoy viviendo. Porque eso yo siento que es como que le he engañado al público, han venido aquí y entonces le he dado la mitad de lo que tenían que recibir, ¿no? Y eso es muy frustrante. Pues muchísimas gracias por compartir estos minutos con nosotros, muchísima suerte en tus próximos proyectos, reiteramos esta invitación con RT y hasta aquí esta entrega del espacio entrevista, les emplazamos a próximos capítulos.